Una vez que el número de hospitalizaciones por COVID-19 registrados en el Valle de México, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estableció para regresar a color rojo del semáforo epidemiológico se alcanzaran, la Ciudad de México se encuentra en encrucijada. En entrevista con Agencia Central de Noticias, el exsecretario de Salud Salomón Chertorivsky habló sobre los errores que el gobierno de la Ciudad de México ha cometido para encontrarse ante esta situación. Ha habido quizá, yo te diría, y podríamos enumerar varias, pero tres que fueron las principales fallas y que el gobierno se ha negado a corregir. La primera es el no hacer pruebas. De verdad que la autoridad sanitaria en esto, yo no he escuchado en ningún otro lugar del mundo donde una autoridad sanitaria diga que el hacer pruebas no es necesario y que no hace falta para controlar la pandemia. Entonces hemos tenido muy mala información, no tenemos información para poder tomar las mejores decisiones en materia de política sanitaria. Segundo, hubo una directriz muy al principio, pero que continuó y realmente no ha cambiado de si te sientes mal, quédate en casa a menos que no puedas respirar. Y entonces lo que tenemos, Francis, es que 8 de cada 10 fallecidos han fallecido sin haber llegado a los cuidados intensivos. Esto quiere decir que murieron en casa o murieron llegando al hospital sin realmente tener una oportunidad de ser atendidos con posibilidades de éxito. En ese sentido, habría que cambiar inmediatamente la directriz. Ante los primeros síntomas hay que monitorear y más temprano que tarde es necesario, cuando se rebasan ciertos parámetros, acudir a una unidad hospitalaria para tener buena oportunidad. Y tercero, insisto, el uso mandatado del cubreboca en todo lugar público cerrado. Esto no podría ser ya un juego o una decisión de cada individuo. Esa es la vacuna que tenemos. Todos tendríamos que estar usando cubreboca de manera obligatoria en lugares públicos cerrados. El exfuncionario federal indicó que, si bien la capital cuenta con la mejor infraestructura hospitalaria, no hay una política eficaz porque no se quiere incomodar al gobierno federal. Esto que estamos viviendo, lo único que tendría que tener son medidas que se basen en la evidencia científica y técnica. No debería dar lugar a la politización de estos temas. En los países donde se ha politizado, por ejemplo, el uso de la mascarilla, esto ha sido terrible, Francis, en los resultados, en la atención y en la gestión de la pandemia. Eso ha pasado en los países con gobiernos más de corte populista. Las decisiones tendrían que estar basadas en la evidencia y en lo técnico científico. Y pues no tendría que haber espacio a la duda. Lo que sí hay en esta capital es un gobierno que pues pareciera que lo que más teme es contrariar o contradecir al señor presidente, y entonces pues sí se vuelve una suerte de cosa muy difícil de sortear, en donde pues por un lado pareciera que los funcionarios del gobierno de la capital, pues por ejemplo, a diferencia del presidente, sí se ponen mascarilla, pero al mismo tiempo pues no han querido dar muchos más pasos que se requieren para poder en verdad controlar la pandemia. Indicó que tanto el gobierno del presidente López Obrador como el de la Ciudad de México deben atender a los sectores afectados con apoyos especiales. 11 millones de mexicanas y mexicanos ganan menos de 260 pesos al día. Para todos ellos, el no salir a trabajar significa no llevar comida a la mesa. Por tanto, desde un principio, si queríamos que resultara exitosa la política de quedarse en casa y con eso cortar realmente el número de contagios, tendría que haber habido un ingreso sustituto, un ingreso que coadyuvara a las familias que no podían dejar de percibir un ingreso para que realmente funcionara. Segundo, desde el principio el gobierno ha decidido por la austeridad y por no inyectar recursos directo a salvar empleos y salvar negocios. Y hoy vemos las consecuencias. Tenemos más de 100,000 pequeños restaurantes que han cerrado. Tenemos en la capital más de 33,000 negocios que ya declaran.
haber tenido que bajar las cortinas y no van a volver a abrir. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que ante el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas 2 semanas, se trabaja en un plan general para aumentar la capacidad hospitalaria e instalación de kioscos de pruebas rápidas de COVID en la Ciudad de México. Esta política cuestionada tanto por su cobertura como en su efectividad, pues en una ciudad con millones de habitantes apenas se aplican 15,000 pruebas diarias. Para Agencia Central de Noticias, Daniel Cortés. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.